Bueno, gracias, son las 7:48, muy amable, y gracias. En la línea telefónica está el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, Javier Rascado Pérez, a hablar sobre las recomendaciones que recientemente, por cierto, daba a conocer en Querétaro a través de los medios de comunicación, y obviamente también de las indagatorias, las investigaciones que está realizando la Defensoría de los Derechos Humanos a partir de los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, entre otros temas que le han dado un giro a lo que hoy por hoy representa también esta Defensoría de los Derechos Humanos. Maestro Javier Rascado, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Aurelio? Un gusto saludarte como siempre. Igualmente, maestro, muchas gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, comienza esta nueva etapa de la Defensoría de los Derechos Humanos haciendo señalamientos importantes por autoridades que, pues, de alguna manera han violado los derechos humanos aquí en Querétaro, y de lo que ya ha tomado conocimiento y que recientemente, por cierto, dabas a conocer a través de una serie de recomendaciones que tendrán que asumir, que tendrán que aceptar y, pues, además atender estas recomendaciones, particularmente de esta instancia que tú representas, mi querido Javier. Es correcto, Aurelio. Finalmente la semana pasada hicimos el conocimiento de los medios de comunicación y de todas las personas en Querétaro esta serie de recomendaciones, posiblemente la más destacable, la que tiene que ver con los lamentables sucesos del 5 de marzo en el Estadio Corregidora. Sí. Y pues la verdad ahí manifestar que nosotros inmediatamente de oficio comenzamos una queja por la posible violación de los derechos humanos, concretamente por las omisiones que podían presentar algunas autoridades. Aquí también mencionar que inmediatamente solicitamos los informes a todas las autoridades involucradas, quienes atendieron de manera inmediata y muy diligente las solicitudes. También la verdad es que la Fiscalía inmediatamente inició las carpetas de investigación, sí, y siempre nos brindó su apoyo, y nosotros estuvimos también dando acompañamientos a algunas de las diligencias. Fue por eso que, por toda esa colaboración, por toda esa voluntad que hubo por parte de las autoridades, pues finalmente nosotros estuvimos en condiciones de emitir de manera pronta estas recomendaciones para, pues, ayudar también a que se esclarezcan estos hechos. Claro, específicamente entiendo a Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, que tendrán que asumir esta responsabilidad. ¿Y cómo se va a tener que, o cómo se van a tener que solventar, mi querido Javier Rascado, mi querido presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos? Fíjate, Aurelio, que antes que nada, evidentemente, y como efectivamente tú lo dices, hay distintas autoridades involucradas, efectivamente Protección Civil Estatal y también Seguridad Pública Municipal y Estatal. Lo que se recomendó en un primer punto por parte de la Defensoría es que se generara un cuerpo interdisciplinario, es decir, en el que tanto estas autoridades, incluso de distintos ámbitos de gobierno, tanto del estatal como en el caso del municipio de Querétaro, generaran un trabajo conjunto para que pudieran atender de manera integral todas las recomendaciones. Muchas incluso de ellas van en el sentido de mejorar o de proponer una nueva legislación, de mejorar o de revisar protocolos. Por ello es tan importante que haya un trabajo y en conjunto interdisciplinario. Y también finalmente que se involucren todas las áreas en el ámbito interno, tanto del ámbito del Ejecutivo Estatal como municipal, y finalmente las contralorías internas, los órganos internos de control, pues tendrán que seguir con las investigaciones correspondientes para que se sigan deslindando las responsabilidades. ¿Hay una fecha límite, digamos, para que podamos tener ya una conclusión de parte de la Defensoría de los Derechos Humanos a propósito de estos hechos ocurridos el pasado 5 de marzo? ¿Y lo tendrá que asumir, entiendo, en el tema de Protección Civil Estatal, el nuevo titular, o quedará en responsabilidad de quien fuera el titular en aquel momento, Carlos Rodríguez de Vela, mi querido Javier? Bueno, finalmente las responsabilidades se tendrán que deslindar por medio de los órganos internos de control. Nosotros así lo especificamos en la propia recomendación, como incluso si siguen saliendo o se siguen deslindando nuevas responsabilidades. No hay una temporalidad, Aurelio, concretamente porque a final de cuentas cada una de las recomendaciones tiene un plazo para ser atendidas, y lo que sí solicitamos es que se nos pueda rendir a nosotros de manera periódica un informe sobre el trabajo que este grupo y este equipo interdisciplinario vaya realizando. Cuando finalmente se tengan los elementos suficientes para determinar que queda concluido el asunto y toda la investigación, bueno, pues finalmente se será
informe que se rinda. Correcto. Será entonces ya la integración de estos elementos para que entonces se vayan formalizando estas recomendaciones que están ya pues investigando, analizando por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos. Y tú también lo comentaste bien, el fiscal general Alejandro Echeverría Cornejo refería justamente de la integración de este equipo de coordinación operativa. Mi pregunta es, ¿la Defensoría de los Derechos Humanos va a participar en este equipo de coordinación operativa? Nosotros no participaríamos directamente en este equipo, pero nosotros evidentemente siempre en este ejercicio colaborativo e interinstitucional siempre estamos para coadyuvar con todas, o sea, con la Fiscalía y con todas las autoridades. También destacar que hasta el momento la relación con la Fiscalía ha sido muy oportuna y hemos estado siempre muy atentos a este trabajo colaborativo. Sí. Y finalmente este es un trabajo que realiza la Fiscalía propiamente, pero nosotros evidentemente siempre estaremos en acercamiento constante para cuando así se requiera, pues también nosotros poder estar apoyando desde nuestras facultades en esos trabajos interinstitucionales. Dos preguntas más, si me permites, Javier Rascado, nada más, uno que tiene que ver justamente con Pedro Escobedo, el municipio de Pedro Escobedo, donde también se emitió esta recomendación que se tiene que pues salvar a la brevedad, y la otra que me están preguntando si la Defensoría de los Derechos Humanos también va a interactuar. De repente conocimos a través de las redes sociales, Javier, que se habían hecho detenciones indebidas de personas que incluso no habían estado en ese momento en el Estadio Corregidora y que, bueno, pues estaban reclamando también la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos. ¿Qué podemos decir en el caso de Pedro Escobedo y qué podemos decir en el otro tema que también circuló en las redes sociales de esta persona que había sido detenida y que al parecer no estaba ese día de los hechos del 5 de marzo en el estadio? Bueno, concretamente en el tema de Pedro Escobedo, se llevaron las investigaciones correspondientes. Aquí nuevamente también el seguimiento a los avances en las carpetas en la Fiscalía, así como de los informes que rindieron todas las autoridades, y finalmente se detecta un uso indebido de la fuerza y pues finalmente ya se emite esta recomendación para el municipio de Pedro Escobedo. En el caso de las detenciones, sí, nosotros estuvimos incluso en varias de ellas que se realizaron. Nosotros finalmente dimos testimonio o acompañamiento en estos casos. Sí. Mencionar que solamente una persona ha manifestado esta situación, pero también mencionar que nosotros le hemos dado acompañamiento en todo momento, no solamente a la persona detenida, sino también a las víctimas indirectas, es decir, a su familia. Incluso les ha dado no solamente el acompañamiento, sino contención y atención psicológica. Sí. Y pues finalmente hemos estado siempre atentos a esta y a todas las situaciones que se nos presentan. Correcto, en esta nueva responsabilidad de finalmente Javier Rascado Pérez, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, ¿cuál sería el objetivo principal? La licenciada Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno, también ha señalado que necesitamos trabajar de manera transversal. Necesitamos, en las diferentes estructuras de gobierno, los organismos como los que tú representas en este caso, para que puedan lograr estas coincidencias importantes en favor de la sociedad queretana. ¿Cuál sería el objetivo fundamental en este año, en lo que viene, en esta nueva etapa, al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos, Javier Rascado? Bueno, pues fortalecerla, Aurelio. Realmente es un trabajo, creo que sumamente importante, en el que yo estoy enfocando principalmente en el ámbito de la promoción y la difusión y generar una verdadera cultura de los derechos humanos. Finalmente el trabajo que se debe de realizar desde esta Defensoría tiene que ser un trabajo, incluso yo diría vinculante, pero vinculante entre la función pública y con las personas. Nosotros tenemos que finalmente generar esa cercanía, ese acercamiento, y evidentemente, como yo siempre lo he hecho en el ámbito que me he desempeñado, generar un trabajo institucional, pero además siendo sumamente apegados a la legalidad, pero vigilantes de la función pública, y que siempre toda esta se desarrolle en el ámbito de la protección y garantía de los derechos humanos. Que es básico y que es fundamental y que obviamente pues es la esencia de esta Defensoría de los Derechos Humanos. Como siempre, muy amable, gracias Javier Rascado, maestro Javier Rascado, te mando un abrazo, que tengas buen día y estamos al habla como siempre en este espacio de noticias, Javier. Buenos días. Igualmente, mi estimado Aurelio, un placer como siempre platicar contigo, con tu auditorio, y te mando un abrazo de vuelta. Igualmente, fortalecer entonces a la Defensoría de los Derechos Humanos, vincular, hacer este vínculo entre sociedad y gobierno, y al mismo tiempo mantener un esquema institucional para que la Defensoría de los Derechos Humanos se convierta justamente en el garante, en el guardián
de los derechos humanos aquí en Querétaro y al mismo tiempo para que haya legalidad justamente en la aplicación de estos derechos fundamentales, de estos derechos constitucionalmente reconocidos también en nuestra Carta Magna, para que podamos gozar de estas libertades que son fundamentales dentro de los derechos fundamentales que son particularmente los derechos humanos. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Son las 7:58 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Hacemos una pausa. Saludos a José Antonio Ugalde, por cierto, al maestro José Antonio Ugalde, le mando un abrazo ahí en la Universidad de Londres. Saludos, que tengan buen día y gracias también, que tengan buena mañana. Alejandra Altamirano, gracias. Saludos a Antonio, saludos a Agustín, saludos a Claudia, saludos a todos que nos sintonizan en esta mañana, como siempre, muchas gracias. Y a mi querido amigo, mi querido doctor Zacarías Urquiza, un saludo, recibe un cordial saludo. Y próximo también salúdame con mucho cariño a Javier Rascado, se le estima y se le admira siempre, me dice mi querido doctor Zacarías Urquiza, queretano. 7:58, la pausa, regresamos enseguida con más, su opinión siempre la más importante, volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y canal 70.